Hola amigos, vivimos en una época muy científica, pero sin embargo abunda el escepticismo en cuanto a la posibilidad de comprobar la realidad por métodos objetivos. Como seres humanos tendemos a confiar en nuestra experiencia y también a confiar en lo que obtenemos por medio de nuestros sentidos. Sin embargo, hay una mala noticia, y es que nuestros sentidos nos pueden fallar, pueden engañarnos. Lo bueno es que existe un fundamento más confiable y es la palabra profética de Dios. Su procedencia no se debe en ningún momento a la voluntad humana, sino a la acción y dirección del Espíritu Santo. Por eso podemos confiar en ella. ¿Quieres conocer más acerca de la palabra profética de Dios? Entonces quédate con nosotros en la lección 10 de Escuela Sabática, titulada Profecías y Escritura. Gracias, Erika. Pedro cita sus propias experiencias personales con Jesús para hacer énfasis y dar poder a lo que va a hablar acerca del poder de Jesús y también acerca de su venida. Nosotros hacemos lo mismo. Nos referimos a nuestras propias experiencias para darle más significado, para darle más autoridad a la obra de Jesús. Vamos a estar conversando este tema tan interesante con el hermano Jorman Corona. Hermano Jorman, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer este estudio algo muy importante y para hacerlo, abriendo la palabra del Señor, vamos a comenzar con una oración. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo actuando en nuestra vida. Y al abrir tu palabra, pedimos que Él nos dirija a la enseñanza de este estudio. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano. El Señor en su palabra ha tenido bien comunicarnos y mostrarnos. Y en el estudio de esta hora vamos a hacer un interesante reencuentro de lo que el apóstol nos está hablando en el tema de hoy. Y vamos a encontrar que en Primera de Pedro, el capítulo 1, los versos 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando así personas que en un tiempo indicaban el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual autorizaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló no para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora anunciaban, por las que estaban predicando el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelaban. ¿De qué nos está hablando el apóstol en estos versos? Bueno, vemos aquí cómo el apóstol nos habla sobre los profetas, aquellos hombres de la antigüedad que habían escrito sobre el Mesías. Y tanto así que cuando vamos a Isaías y vemos que venía a ser un varón de dolores, un varón que iba a sufrir, me llama mucho la atención porque aunque estaba escrito, ¿verdad? Muchos de ese tiempo, cuando Pedro habla esta carta, ¿verdad? No lo creyeron así. Ellos esperaban un Mesías quizá más político, un Mesías más terrenal que los libertara de la esclavitud del gobierno romano en esa época. Pero aquí vemos que Pedro nos habla claramente de que era un Mesías que venía de manera espiritual, que venía, ¿verdad?, a libertarnos pero del pecado, y que era un varón que iba a ser un varón de dolores, que iba a experimentar, ¿verdad?, el dolor del pecado y que iba a redimirnos en este dolor y que iba a ser exaltado victoriosamente, ¿verdad?, para la salvación del ser humano. Así es. Y qué interesante que esos profetas a los que Pedro hace referencia escribieron todo esto sin tener ni una mínima idea de lo que estaban viendo, de lo que iba a suceder, pero Pedro lo vio, fue testigo. Y puedo imaginarme a Pedro cuando leía las Escrituras y había visto eso en tiempos anteriores de haber conocido a Jesús, y aun cuando conoce a Jesús, cómo Pedro se encuentra con esto
Y después de que Jesús ya no estaba, es cuando ellos llegan a valorar que ese Jesús del que las profecías habían hablado, era ese Jesús que había caminado con ellos, que había comido con ellos. Esto adquiere un valor muy importante. Sí, ahí vemos la importancia del Espíritu Santo. Porque si leemos las Escrituras, después que ellos reciben el Espíritu Santo, ya Jesús no estaba con ellos, pero al recibir el Espíritu Santo ellos pudieron observar más claramente, ¿verdad?, que el Señor era el Mesías. Así es. ¿Y cuál es tu texto favorito que hable de Jesús? De Jesús, bueno, me gusta mucho el texto que conseguimos en el capítulo 4 de Hebreos, en el verso 15, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, y en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis, ¿cómo te aferras a ese texto? bueno, que Jesús me comprende. Jesús sabe lo que estoy pasando en ese momento y que Él está ahí. Él también pasó por dificultades y Él salió victorioso. Y como también dice la Biblia, ¿verdad? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me aferro a estas promesas conociendo de que el Señor también pasó necesidad, pero Él fue victorioso para darnos la victoria hoy en día. Y cada vez que tengo un problema, bueno, se lo encomiendo a Él y Él siempre me da la victoria. Y sientes que cuando ese tiempo llega, Jesús está representado en el Espíritu Santo allí, fortaleciéndote, sosteniéndote y diciéndote, Jorman, estoy contigo, no te voy a dejar. No le voy a mentir, muchas veces cuando estamos en dificultades es muy difícil, ¿verdad? Saber que Dios está ahí a nuestro lado. Pero hay un pasaje, ¿verdad?, que nosotros cuando llegamos a ese momento de gran dolor o de gran crisis que tenemos, ¿verdad?, el Señor siempre ahí nos da la mano, como a Pedro cuando se hundía en el agua, que pensaba que ya estaba perdido, el Señor le extendió la mano, y ahí es cuando nosotros, ¿verdad?, verdaderamente creemos que Dios está a nuestro lado. Pero muchas veces es difícil en las pruebas, ¿verdad?, sentir a Dios a nuestro lado, porque quizás ahorita lo podemos decir, pero cuando estamos pasando por dificultades, creo que es la etapa más difícil, es la etapa donde realmente tenemos que confiar en Dios, pero es la etapa más difícil para confiar. Pero cuando lo ponemos en práctica, vamos aprendiendo más, vamos creciendo, vamos conociendo al Señor y sabemos que el Señor está ahí con nosotros, y por eso es que nosotros debemos poner en práctica la palabra de Dios. Claro que sí, es muy importante. Y ¿me podrías hacer el favor de leer lo que dice 2 de Pedro 1 del 16 al 18, por favor? La palabra de Dios en 2 de Pedro 1, del 16 al 18, nos dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿En qué evento se enfocó especialmente Pedro y cuál es su importancia? Bueno, Pedro se enfocó en el momento cuando el Señor lo lleva al monte, el Monte Santo, y Él hace la transfiguración, ¿verdad? Y vemos que Pedro pudo poner a prueba el dicho que ver para creer. Él con sus ojos pudo ver la transfiguración del Señor, y esto es muy importante porque en la segunda venida del Señor, el ser humano que es redimido también va a ser transformado, va a pasar, Pedro pudo ver una pequeña parte de la segunda venida del Señor, de esa parte cuando seremos arrebatados y seremos transformados, esa transfiguración, ¿verdad?, esa transformación que el Señor nos va a hacer cuando venga a buscarnos. Pedro pudo ver esa pequeña porción de la palabra de Dios que está registrada, ¿verdad?, que el Señor nos va a transformar. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es una experiencia, quizás una de las más sublimes que pudo experimentar el apóstol al lado del maestro. ¿Y qué evento consideras que ha impactado tu vida? Oye, hay un evento en mi vida que marca un antes y un después. Cuando tenía la edad de 15 años, recibí un disparo
cerca del lugar donde vivo. Pasé una semana en el hospital sin poder comer nada, era fórnido y quedé relativamente flaco. Y luego de ahí fueron otros eventos transcurriendo y esto me ayudó a ver qué frágil es el ser humano, qué frágil es el vivir esta vida llena de pecado. En cualquier momento, hoy estamos, mañana quizás no sabemos. ¿Y de qué se va a aferrar el hombre? ¿En qué se va a aferrar el hombre? Bueno, en esa etapa, ¿verdad? Fue que fui conduciéndome poco a poco hasta llegar hasta los pies de Jesús y me pude dar cuenta que sin Jesús realmente no somos nada en esta vida y Él pudo cambiar mi vida y ahora sé que no hay nada que pueda pasar en este mundo que el Señor no me pueda librar de ello. Así es. Amigos, qué interesante poder escuchar cómo Dios actúa en la vida de una persona. Nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos. En Séptimo TV queremos orar por ti. Siempre que tengas una necesidad, nunca dudes en llamar, en contactarte con nosotros, pues Dios está dispuesto a responder todo lo que le pidas. Él te ama y sabes, nunca dejará de buscarte. Por eso, si deseas que oremos por ti y por tu familia, entra en www.septimotv.org y déjanos tu pedido de oración, porque creemos en Dios que serás fortalecido. Confía en Jesús y trae a sus pies todas tus cargas. Las Sagradas Escrituras en Salmos 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Así que juntos pidamos a Dios en oración, con fe, para que Él escuche nuestro ruego. Envíanos todo por lo que deseas que oremos al Señor y nosotros te apoyaremos con nuestras oraciones. Nada como la estrella de la mañana en nuestros corazones. Encontramos que en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la aurora de la mañana salirá en nuestros corazones. Qué hermosas palabras, qué hermosa profecía y qué hermosa esperanza para cada uno de nosotros. ¿Qué hace que la palabra profética sea tan objetiva y confiable como una luz en la oscuridad? Bueno, que la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros la ponemos en práctica en nuestra vida, podemos ver cómo ella en nuestra vida va dando testimonio de sí mismo. Cuando nos aferramos a las promesas, cuando tenemos fe, cuando le pedimos a Dios, cuando vivimos, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios dice, podemos ver que la palabra de Dios es cierta. Y aún en el mundo, hoy en día, cuando nosotros vemos las noticias, escuchamos lo que está aconteciendo hoy en el mundo, vemos que la palabra de Dios se está cumpliendo. La ciencia cada vez avanza más, hay rumores de guerra, hay terremotos, ¿verdad?, hay conflictos sociales y vemos que la palabra de Dios se cumple. Pero ¿cómo podemos verdaderamente tener ese contacto directo con la palabra de Dios? Bueno, obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, teniendo un contacto con Cristo Jesús, experimentándolo en nuestras vidas, y ahí es donde realmente nosotros nos convencemos, ¿verdad?, de que la palabra de Dios, ¿verdad?, la palabra profética es segura y es confiable. Y Pedro tuvo su propia experiencia de ver cómo esa palabra se cumplió en la venida de Jesús, cuando vio que Jesús estuvo allí con ellos y que Él era el Mesías prometido. Pero Pedro no solamente vio cumplirse la palabra en la vida de Jesús, también lo vio cumplirse en su propia vida, ¿verdad? ¿Quién era Pedro antes de que Jesús estuviera en su vida? Sí, podemos ver que Pedro, ¿verdad?, en él se cumple el dicho que dice ver para creer, porque él lo vio con sus ojos, vio la transfiguración de Jesús, pero sin embargo a los que él le predican no tuvieron esta oportunidad de verlo con sus ojos. ¿Cómo ellos entonces pueden confiar en la palabra de Pedro? Bueno, por medio de su testimonio. El cambio que tuvo Pedro, ¿verdad?, en su vida
a causa del conocimiento de Jesús, cuando él empezó a ser discípulo de Jesús, la persona que era, a la persona que hoy era en ese tiempo cuando él escribía esta carta, ¿verdad? Dice que Pedro era un hombre, ¿verdad?, que le decían el hijo del trueno, los hermanos del trueno. Tenía un carácter, bueno, explosivo, ¿verdad? Que todo cuando decía... Que quemaba, si era del trueno, quemaba. Quemaba. Cuando vemos que van a capturar a Jesús en la noche, Pedro saca una espada y blande y le quita la oreja, ¿verdad?, a uno de los soldados. Vemos el carácter de este hombre que aún con Jesús blandaba o tenía una espada encima. Imagínense cómo era el carácter de este hombre. Sin embargo, cuando conoce a Jesús, cómo cambia su manera de hablar, su manera de dirigirse, ¿verdad? Era una persona que hablaba con amor, era una persona que se compadecía de los enfermos también, hizo muchos milagros, ¿verdad? Y vemos cómo Pedro cambia ese estilo de vida que llevaba, y las personas que lo escuchan, ¿verdad?, ven ese cambio y se predica la palabra de Dios, y las personas creen más en lo que dice el apóstol. ¿Y qué dice el hermano Jorman de lo que el Evangelio ha hecho en su vida? ¿Pueden las personas también dar testimonio y decir ese muchacho lo que era antes de ser cristiano y lo que es ahora? Bueno, antes cuando estaba en el mundo, tampoco yo era una persona que era, vamos a decirlo así, muy desviado a las cosas morales. Se puede decir que era un joven con buenos principios. Con buenos principios, ya que mi madre me lo inculcó desde muy pequeño, pero sin embargo no tenía la palabra de Dios, o no vivía lo que la palabra de Dios decía. Tenía muchos defectos, aún más. Hoy tengo todavía defectos, pero en ese entonces tenía aún más defectos. Lo que me había pasado en ese cambio fue por culpa de mi desobediencia. Mi mamá me dijo, no te vayas, y yo no le hice caso, ¿verdad? No obedecí, me fui, y por eso fue que a los 15 años tuve el percance, ¿verdad? Recibí un disparo, pero ahora que conozco, ¿verdad?, la palabra de Dios, antes mi mamá me llamaba y me decía, mira, no te vayas, no. Ahora me tiene que decir, bueno, pero sal un poco a hablar con los muchachos, ¿verdad? Sal un poco a las reuniones familiares, porque hay un cambio en mi vida, y en mi familia se ha notado también, más que todo las personas que están allegadas a ti lo han notado, y aún en mi sociedad hoy en día, todavía donde el entorno donde me desenvuelvo, también se ha notado, y bueno, las personas son las que juzgan a nosotros. Dice la palabra de Dios que no tenemos que tener, ¿verdad?, una estima de nosotros mismos, sino las personas, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor, son ellos los que van a testificar, ¿verdad?, en nuestra vida. Somos carta abierta al mundo. Así es. Sin embargo, es interesante saber que aún jóvenes, adultos, que se han considerado de buenos principios, con una buena vida, con una buena moral, también necesitan del Evangelio. También necesitan conocer de Jesús y obedecer su palabra. Esto nos dice que el Evangelio no es solamente para las personas que tienen una vida perversa y que tienen que dejar esa vida y cambiar para seguir a Cristo. No, toda persona, sea cual sea su condición, si crees que eres correcto, que eres una persona fiel, que eres obediente, trabajadora, responsable, tú también necesitas el poder del Evangelio en tu vida. Tú también necesitas de Jesús. Bien, y la palabra, esta misma palabra profética, ¿qué nos dice en 2 de Pedro 1, 19 al 21? La palabra de Dios en 2 de Pedro 1, 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, este pasaje, ¿verdad?, tiene un gran contenido, el cual nosotros podemos sacar mucho provecho. El primero, el 19, dice que la palabra profética segura, ¿verdad?, que alumbra en un lugar oscuro. Esa es la palabra de Dios. Porque hoy vivimos en un mundo lleno de pecado, en un mundo oscuro, que cuando vamos a la traducción hebrea también le decían sucio, un mundo que está sucio, ¿verdad?, que está lleno de pecado, y necesitamos de una luz, y esa luz la podemos conseguir, ¿verdad?,
en la palabra de Dios, en la vida de Jesucristo, ¿verdad? Cómo vivió Él en esta tierra, podemos conseguir esa luz. También dice que hasta que el día esclarezca. Bueno, nosotros ¿qué esperamos como cristianos, verdad? La segunda venida del Señor. Eso es lo que esperamos como cristianos y es lo que en donde está basada nuestra esperanza, ¿verdad? Que el Señor venga y nos saque de este mundo oscuro, de este mundo sucio y nos lleve a un mundo mucho mejor. Y también habla sobre el lucero de la mañana. Bueno, el lucero de la mañana aquí se refiere a Cristo Jesús y es que nosotros cada día al levantarnos tenemos que poner nuestro corazón en manos de Jesús. Porque hoy estamos y quizás mañana no sabemos si estamos. Entonces necesitamos que Dios more en nuestro corazón. Mientras vivamos en este mundo necesitamos de Dios en nuestro corazón para poder mantenernos firmes esperando a que esclarezca, como dice la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos firmes y para eso necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Así es. ¿Y qué tal eso de decir que ninguna de las profecías son dadas para interpretación propia, ni humanas? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esa es una de las causas por qué hoy hay tantas religiones, porque los hombres, ¿verdad?, han estudiado la Biblia, han interpretado las Escrituras a su conveniencia o sin pedir la dirección del Espíritu Santo. Como dice aquí que los santos profetas, los que escribieron anteriormente, fueron inspirados, fueron instruidos por el Espíritu Santo. Así que nosotros cuando estamos leyendo la palabra de Dios, nos preparamos para estudiar la palabra de Dios, debemos de ponernos en las manos de Jesús y pedir la dirección del Espíritu Santo para que lo que nosotros leamos, lo que nosotros estemos estudiando, no le demos un sentido propio, no le demos un sentido humano, sino que le demos el sentido divino que Dios quiere que tenga nuestra vida. ¿Y la Biblia tiene respuesta para esta pregunta? ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia en Isaías, ¿verdad? Capítulo 28, capítulo 28, verso 13. Y se me perdió. Verso 13 dice: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, ensalzados y presos. Así es. La misma escritura se interpreta así mismo. Vamos a una breve pausa, pero ya regresamos para seguir conversando con el hermano Jorman Corona y aprender más de este interesante tema. Séptimo TV, la señal de Dios, tiene para ustedes el placer de presentarles material original, inédito, producciones nuestras, como las lecciones trimestrales, ilustración de salvación, lecciones de vida. Todo esto y mucho más lo puedes encontrar en nuestra cuenta de YouTube, Canal Séptimo TV. Tú eres parte de esta gran familia. Estudia la palabra y llénate del Espíritu de Dios. Con Séptimo TV, siente la paz del mensaje divino y compártela con otros. Dios te bendiga. La palabra en nuestras vidas. De vuelta aquí con el hermano Jorman. Hermano, ¿nos puedes hacer el favor de leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 15 al 17? Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, 15 al 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es. ¿Y cómo nos ayudan estos textos a entender el papel de la escritura en nuestras vidas? Oye, realmente las escrituras, ¿verdad?, nos muestran cosas que muchas veces nosotros nos vemos. Un ejemplo de ello es, hay personas moralmente buenas, que tienen valores morales, pero que tú al predicarle, al hablarle de Jesús, dicen, bueno, pero yo no me meto con nadie, yo no robo a nadie, no me meto con el vecino, pago mis impuestos. Pero la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿verdad?,
comete pecado. Entonces es tremendo porque si nosotros podemos ayudar a una persona y no lo hacemos, estamos cometiendo pecado. Entonces la palabra del Señor nos muestra nuestras debilidades, dónde estamos fallando y dónde podemos mejorar. Entonces el Señor quiere hacernos, transformarnos completamente en todos los ámbitos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones sociales, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad?, que cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, Dios toca ese punto donde tú estás débil, donde el pecado es más fuerte en ti y te ayuda, ¿verdad?, a ver esa falta que tú tienes para mejorar. Entonces Dios quiere salvarnos integralmente, quiere renovarnos integralmente, completamente, quiere hacernos completamente perfectos. Así es, no medio buenos, sino totalmente buenos. Amén. Para toda buena obra. Amén. Cabales así, para toda buena obra. Para toda buena obra, así mismo lo dice la palabra del Señor. ¿Y por qué deberíamos confiar más en la palabra de Dios que en nuestras propias experiencias subjetivas? ¿Por qué? Porque es como la persona que creó el carro, ¿verdad?, tiene más experiencia que cualquiera que haya estudiado sobre el carro. Entonces Dios es nuestro creador. Él es el que sabe cómo funcionamos. Es tanto así que la palabra dice que el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas. Imagínense, ni aún nosotros mismos podemos confiar en nuestro propio corazón, ¿verdad?, en nuestros propios pensamientos, porque tienden a llevarnos a lugares equivocados, a tomar decisiones equivocadas. Los sentimientos muchas veces se mezclan con la situación y terminamos errando en nuestra vida. Lo digo por experiencia propia, me he equivocado muchas veces en mi vida, pero desde que estoy en los caminos del Señor, he acertado más al blanco porque ahora me dejo guiar por la palabra de Dios, intento obedecerla en todo lo que hago y veo que los resultados son mucho mejores y que el Señor, ¿verdad?, está actuando en mi vida cada día. Qué interesante, muy bonito esto. Nadie puede saber más que quien nos creó, cómo funcionamos y lo que podemos ser y dónde podemos llegar. Amigo, las profecías fueron dadas para mostrarnos lo que ha de venir. Y sabes, se han ido cumpliendo una a una, profecía tras profecía. Pero sabes, aún hay oportunidad de que el Señor siga trabajando en nuestras vidas porque Él aún no ha regresado. Pero cuando Él regrese o cuando alguna persona sea llamada al descanso, ya no habrá nuevas oportunidades, ya no habrá más tiempo. El Señor hoy está hablando a tu vida, está hablando a tu corazón y préstale oído y obedece sus mandatos para que tú también puedas ser transformado en una nueva criatura. El Señor quiere enseñarte, como dicen las Sagradas Escrituras, quiere corregirte, quiere convertirte en una nueva criatura, quiere transformar tu corazón, tus deseos, tus pasiones, quiere darte nuevos motivos para que tú seas transformado y para que tus obras tengan otra finalidad que no sean solamente los placeres egoístas de este mundo, sino que tengan un fin eterno, porque Dios cuando te ve, no te ve para que vivas 30 años, para que vivas 40 y a lo sumo 70, 80. Cuando Dios te ve viviendo una eternidad perfecta, sin barreras, sin obstáculos, sin enfermedades, sin muerte, sin sufrimiento y sin dolor. Dios te ve transformado en una nueva criatura. Ha sido muy interesante este tema. Ha sido muy bueno conversar con el hermano Jorman y saber que todos necesitamos y tenemos oportunidad de experimentar una nueva vida en Jesús. ¿Qué estás esperando? ¿Qué esperas? ¿Por qué esperar más? ¿Por qué dilatar tus pensamientos o tus decisiones acerca de Jesús? Hoy puedes tomar la decisión y seguir a Jesús y experimentar ser una nueva criatura. Tu familia te lo va a agradecer. Tu jefe, tus compañeros, tus empleados te lo van a agradecer porque se van a sentir felices de los cambios que Dios va a hacer en tu vida. Aún tienes tiempo, no tardes más. Hermano Jorman, ha sido un placer conversar con usted este tema y que haya compartido sus experiencias con nosotros. Y ahora, para despedirnos de nuestros amigos, ¿nos puede hacer el favor de tener una oración? Cómo no, sería un placer. Oremos.
Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora te damos las gracias porque tú permites compartir, Señor, libremente de tu palabra, Señor. Gracias. Ayúdanos, Padre, a interpretar las Escrituras, Señor, mediante tu Espíritu Santo, Padre. Que nosotros podamos encontrar, Señor, tu propósito en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, amanezca todos los días en nuestro corazón y nos transforme día a día, Señor. Gracias porque tú nos escuchas, Padre, y gracias porque tú nos perdonas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Bien, amigo, hemos concluido el estudio en este momento, pero ya sabes, estos no son todos los estudios. Aún quedan más estudios para compartir acerca de la primera y la segunda carta de Pedro. Y con ella tendrás mucho más para aprender y para compartir temas muy interesantes. Ya sabes, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Séptimo TV, y en Twitter e Instagram, @canal Séptimo TV. Que Dios te bendiga y te esperamos en la próxima.